La tornada a les aules ens ha deixat, com era previsible, un degoteig continu d'aules que s'han de tancar per algun contagi. I ara mateix parlàvem, per exemple, amb l'alcalde del Pinós, que també ens comentava que se n'havia confinat una. Durant la primera setmana de curs s'han confinat 32 alumnes de 12 centres educatius. Des del Consell d'Infermeria de la Comunitat Valenciana miren amb preocupació l'atenció als menors i tornen a la càrrega contra el professor sanitari o coordinador Covid, és aquesta figura encarregada de vigilar qualsevol alerta als centres educatius. De fet, estudien dur a terme accions legals contra la Conselleria d'Educació per implantar-lo i en les notícies del matí volem aprofundir en aquest assumpte. Parlem amb Juan José Tirado, que és president del Consell d'Infermeria de la Comunitat Valenciana. Senyor Tirado, molt bon dia, gràcies per estar amb nosaltres. Hola, buenos días. Vostès asseguren que esta figura, la del coordinador COVID, es ilegal. Claro. ¿Por qué? Pues porque una persona que no es profesión sanitaria no tiene por qué hacer cuestiones sanitarias. O sea, nadie puede diagnosticar ni nadie puede hacer cuestiones que son puramente sanitarias, muy técnicas. Las puede assumir alguien que realment no té una formació adequada. No han rebut una formació suficient per a poder dur a terme esta figura, per exemple, detectar síntomes? Detectar síntomas lo puede hacer mi madre. O sea, me pone la mano en la frente y me dice, este chiquillo tiene fiebre. Pero no es eso, no se trata de eso. Se trata de que las medidas, todos los consejos de salud, el control que se tiene que hacer para cuando hay un posible brote, algún contagio, lo haga un profesional sanitario. Perquè ells, per exemple, podrien diferenciar si aquests símptomes corresponen al Covid o a una grip comuna? Pues claro que no, nadie. Solo tendría que hacer en todo caso el médico, que es el que tiene que hacer el diagnóstico. Nosotros, ¿qué podemos hacer? La detección, el cribado, un diagnóstico enfermero, pero por supuesto trasladarlo a los recursos que son los recursos sanitarios. Y mientras se hace todo esto, tomar todas las medidas sanitarias pertinentes para poder evitar que eso se vaya contagiando y que haya, por supuesto, mayores contagios. Què suposa delegar la salut de l'alumnat en el professorat? A mí me parece una irresponsabilidad, pero educación se está metiendo en temas que son puramente sanitarios. Por lo tanto, nuestra queja es precisamente ante el señor Marzá. O sea, está tomando medidas. Parece que le molesta la figura de la enfermera escolar. La enfermera escolar, que ahora mismo teníamos implantada en algunos ayuntamientos, que no le costaba nada, ni a educación ni a sanidad. Y que les han llevado, como es el caso d'Onda. Pues tendrá que dar explicaciones por qué se mete en temas que no son sanitarios. Ya lo hizo una vez también. Creo que recordar que hasta que se fue tumbado por una sentencia, también prohibió que las universidades privadas, los profesionales sanitarios, hicieran prácticas en lo público. Son esos profesionales los que ahora se están dejando la piel para cuidarnos. O sea que no me parece coherente ese tipo de posturas. Además, se está metiendo en cuestiones que son, como digo, sanitarias y que si hay alguna responsabilidad seguramente la tendrá este señor. ¿Pensen recorrer a la justícia? Nosotros vamos a estudiar, el gabinete jurídico del CECOVA está estudiando cualquier medida. Si aparte de eso se añade cualquier problema que haya surgido, tomaremos las medidas que sean necesarias, todas las medidas jurídicas que podamos tener. Porque aparte estoy convencido de que tanto los padres, las APAs, que todos los que han apoyado la figura de la enfermera escolar, y no quiero ser corporativista con esto, no se trata de tener una enfermera escolar para aumentar el ratio de enfermeras exclusivamente, sino para dar un servicio a la sociedad. Un servicio y que los padres vayan con la tranquilidad de quien les va a poder detectar, cribar, que puedan tener un contagio, que no sea un resfriado, que no sea que sea COVID o que sea una gripe, cualquier diferenciación la tiene que hacer un profesional sanitario. Yo creo que los profesores tampoco se sienten a gusto teniendo que hacer, después de haberles hecho un cursito o unas horitas que les han explicado cualquier cosa, tener que hacer unas funciones para las cuales no están preparados. Però, senyor Tirado, és viable poder tindre una infermera o un infermer en cada centre educatiu? N'hi ha tants com per a que puguen estar presents en tots els centres i, d'altra banda, el cost que això poguera suposar és assumible? Mire, yo puedo entender que alguien diga no tenemos ahora recursos y vamos a hacerlo de forma paulatina. Nosotros llevamos desde el año 1998 defendiendo esta figura, financiando en muchísimos casos estudios para demostrar la viabilidad y el ahorro que se produce. ¿Qué pasa? Si los políticos solo miran a corto plazo, porque es muy interesante la fotografía, y no ven a largo plazo, estamos fastidiados en temas de sanidad.
porque al final nosotros los estudios que hemos hecho, todos los trabajos que hemos elaborado sobre el coste de una enfermera escolar y la repercusión que tiene para la salud, sobre todo en todas las etapas educativas, es positivo. Evidentemente no es a corto plazo, pero un ejemplo, una enfermera escolar que hace distintas tareas, distintas labores y presta distintas asistencias. No solo nos vamos a quedar en la parte educativa. Vamos a poner, por ejemplo, que un niño en el patio se hace una escoriación y hay que ponerle unos puntos. Eso lo hace la enfermera escolar. ¿Qué cuesta trasladar a ese niño, llamar a la ambulancia, llevarlo? ¿Qué cuesta? A un centro de salud o a un hospital. Eso es lo que hay que sumar. Si al final no solo es el detalle, es sumar todo lo que acompaña a una figura que seguramente, no, seguro no, está demostrado, a corto, medio y largo plazo va a producir, sobre todo, mejora en la tranquilidad que van a tener los padres de que sus hijos van a estar atendidos. Y una cosa muy importante, la educación para la salud es tan fundamental que hace cambiar los hábitos y los estilos de vida. Y eso es lo que hay que fomentar en la educación. Estamos viviendo una educación que hay gente, ya lo hemos visto, hay gente que tira las mascarillas. ¿Eso qué es? Al suelo. Es un problema de educación. Si desde el colegio se va educando a los niños en educación para la salud, en autocuidado de ellos mismos, en esas conductas, pues yo creo que es un verdadero esfuerzo por parte de la Administración, evidentemente, que lo puede hacer de forma paulatina, para mejorar la sanidad y la salud de la población. Pues eso sería como incloure en el currículum escolar una asignatura sobre sanidad. Sí, pero es que además pueden tener distintas labores. Ya no solo es la formación educativa que se haga sobre los niños, también sobre padres. Las APAs están ilusionadas, han estado ilusionadas con esto, y sobre los maestros. Algún maestro, cuando el maestro de matemáticas se pone de baja, el de educación física da las matemáticas. Pues entonces, ¿por qué tiene que hacer un maestro cuestiones que son de una enfermera? Es que no lo entiendo. Tenen informació de com està sent la coordinació que mantenen els centres escolars on s'han detectat alguns brots amb els centres d'atenció primària? El problema es que en los centros de atención primaria que la gente se está quejando, si no cogen el teléfono, no. Están colapsados. No están escondidos, están colapsados. Es que es un problema de planificación, es un problema de estructura. Hay que aumentar el ratio de personal, hay que aumentar. Ya sabíamos, antes de la pandemia, ya sabíamos que España, por ejemplo, era un sitio deficiente en cuanto a ratio de enfermeras por el número de población. Bueno, pues cambiemos esto. Ahora tenemos la oportunidad. Dijimos durante toda la pandemia y cuando se habló de la reconstrucción, planteamos una serie de ideas. Algunas se han asumido. Están a expensas del presupuesto. Me parece bien, sí, todo eso no es discutible, pero vamos a planificar, porque esta es la primera pandemia. Vamos a tener más. ¿Qué vamos a seguir siempre apagando fuegos? Vamos a intentar, pues, planificar para que luego todo funcione de una forma más coordinada. O sea, ya hemos visto la atención a los mayores en los domicilios, las residencias, los núcleos de población donde más gente hay, pues es donde más contagios hay. Ahora los colegios. Por lo tanto, si hubiéramos planificado de forma adecuada, si no se hubiera puesto ninguna traba, porque quiero recordar que donde se ha ahora expulsado a las enfermeras escolares, es que no les costaba un duro. O sea, es que lo pagaba el ayuntamiento y las APAs. O sea, es que no entiendo esto. O sea, ¿qué es en contra? O sea, yo quiero recordar también que Compromís, y aquí tengo un documento que hicimos hace ya muchos años del servicio de enfermería escolar, con una justificación y tal, Compromís avalaba este documento. La proposta. Y de hecho, la señora Mónica Oltra apoyaba, incluso estuvo en una manifestación, apoyando a la enfermera escolar, diciendo que no les costaba un duro, que lo hacía la APA. Entonces, el Compromís, ¿en qué queda el compromiso? ¿Compromiso con quién? Porque compromiso electoral es una cosa, pero luego hay que cumplirlo. Y eso era un compromiso electoral. Por lo tanto, no entiendo ya ahora. Han pasado 20 años, han pasado distintos gobiernos, todos sí, cuando están en la oposición. Ahora que tienen la oportunidad de hacer algo positivo por la salud de nuestros hijos, pues ahora se echan hacia atrás. ¿El cómo se implante? Pues ya lo veremos. Si tiene que ser de forma progresiva, de forma progresiva. Si hay que aumentar el ratio de enfermeras en atención primaria para cubrir esa necesidad en los colegios, pues que se haga, que se planifique
y que se cuente con todo el mundo, no que se pongan unas medidas tan dictatoriales como ahora que están, ahora los tiramos. Esperemos que no tengamos que padecer nada. Senyor Tirado, li volien també traslladar alguna pregunta als tertulians que ens acompanyen, és el cas de Amparo Tórtola. Hola, buenos días, señor Tirado. Creo que tiene usted toda la razón y además creo que tiene un discurso muy coherente, ¿no? Y muy sensato, porque efectivamente ustedes no están defendiendo algo ahora, en este momento, por una situación coyuntural. Es que esta figura de la enfermera escolar, como la del psicólogo / psicóloga escolar, se viene defendiendo desde algunos ámbitos educativos, sanitarios, etcétera, desde hace muchísimos años. En países de nuestro entorno existen esas figuras que cumplen un papel más allá de detectar si un niño tiene fiebre o no tiene fiebre. Pueden detectar situaciones, por ejemplo, de trastornos de la alimentación, que muchas veces se escapan, ¿no? Pues en los hogares, cuando te quieres dar cuenta, lo tienes ya encima. Por tanto, mi pregunta es, y estando de acuerdo con usted y reivindicando tanto la figura del enfermero o enfermera escolar como del psicólogo o de la psicóloga escolar, del que se habla muy poco también, ¿usted cree que simplemente responde a criterios economicistas? Porque al final esto de lo económico siempre depende un poco de las prioridades que cada gobierno tenga, ¿no? Sí. Y para mí eso es una prioridad. Puede ser que para el gobierno que hay ahora mismo en la Generalitat Valenciana no lo sea, o sí que lo sea, pero no se dispone de fondos para hacerlo. Le pregunto, cuando usted ha hablado con la Administración, porque doy por hecho que lo han hecho, ¿qué criterios le dan que justifiquen el no aceptar esa figura de la enfermera escolar? Arguments, no? Cuando un tema sanitario se convierte en un tema político... ¿Pero por qué se ha convertido en un tema político este? Pues porque, ya le digo, durante muchísimo tiempo han creído que esto era un gasto innecesario. Vale. Entonces, claro, si tú tienes la política sanitaria al final es una política de rapidez. Uno de los deterioros que estamos teniendo ha sido, y quiero recordarlo, que sabemos que tenemos una población excesivamente envejecida, que la demografía nos aboca a tener una población de ancianos. Y que ese es uno de los grandes retos del siglo XXI, Bien, además. La mal llamada ley de la dependencia aboga, en primer lugar, por la atención domiciliaria. Es lo que no se ha desarrollado. No se ha desarrollado la atención domiciliaria y, sin embargo, sí que se ha generado la atención residencial, que debía de ser el núcleo de atención de la funcionalidad, cuando la gente pierda la funcionalidad, el último recurso. De acuerdo. Estamos hablando de que es más bonito que un político se haga una fotografía en las puertas de la gran fe que tenemos ahora y de la última resonancia magnética que han comprado, que hacerse una fotografía con un anciano que está bien atendido en su domicilio. ¿Qué ha pasado? La atención domiciliaria sigue siendo un déficit necesario. Si hubiéramos tenido una atención domiciliaria como toca, además una buena coordinación entre lo social y lo sanitario, ahora hubiéramos tenido un aislamiento en domicilios de ancianos que seguramente no hubieran estado en residencias la mayoría. Y no hubieran muerto. Y además hay que recordar que el 80% de las residencias son privadas o concertadas. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué política estamos hablando? ¿Tenemos para pan? No, pero compramos abanicos. Porque al final, los ancianos, y vuelvo a este tema que va a ser candente además, es mejor darles un producto sanitario que tenga mucha proteína que ayudarles en que se pongan una dentadura y puedan masticar y comer. O sea, es que al final eso es lo que pasa. Y con los colegios y con la enfermera escolar está pasando esto. Ven a corto plazo, no ven a largo plazo. Y a largo plazo la sociedad necesita modificar su cultura sanitaria. No podemos seguir teniendo una cultura medicalizada. Tenemos que ir a una cultura de ahorro i d'autogestió. I de prevenció. I de prevenció, promoció i prevenció de la salut. Doncs amb aquest argument tan contundent ens quedem. Juan José Tirado, president del Consell d'Infermeria de la Comunitat Valenciana, li agraeix moltíssim que hagi compartit aquests minuts amb les notícies del matí, que ens hagi explicat quina és la posició que vostès defenen i esperem que se'ls faci cas i esperarem resultats a veure què és el que passa. Gràcies, molt bon dia. Doncs parlàvem també, entre altres, d'aquesta població major i nosaltres també els ho estem contant.